Bueno, pues buenos días y gracias por asistir a este primer Cadrita literario después del cual van a venir seguro muchísimos más. Hoy tenemos el orgullo de presentar a un escritor genial, Agustín Tejada Navas. Agustín es originario de Castejón, pero reside hace muchos años en Tudela, donde ha ejercido su labor docente. Su andadura en el ámbito literario comenzó en 2007 publicando El profesor inocente, que fue mención especial en el tercer Premio Internacional de Novela Territorio de la Mancha. En 2009 publica La mala estrella, que obtuvo el primer premio en el primer certamen de novela Ciudad de Almería. En 2013 publica Contrivia Leucade. Contrivia Leucade es una novela ambientada en el siglo I a.C., que nos habla del mundo celtíbero y sus luchas con los romanos. 2 años después publica El indiano de Turuncún, que es una novela ambientada en la Segunda República. En 2018 publica la segunda parte de Contrivia Leucade, es Hispania, el sueño de un rebelde. Como digo, es la segunda parte de esta saga. Y al año siguiente, en 2019, publica El último celtíbero, la tercera parte de la trilogía, es la trilogía de las guerras sertorianas. En 2021 publica Cruzados. Cruzados, una novela ambientada en el siglo XI que nos narra la cruzada de Pedro el Ermitaño. Al año siguiente publica La sombra del rey de Jerusalén. Es una novela cuya trama discurre en el siglo XII y nos habla de Balduino IV, el rey leproso de Jerusalén. Y este año, el año pasado, nos sorprende con una nueva novela, Furia celtíbera, en la cual retoma el mundo celtíbero. En esta ocasión nos vamos al siglo II a.C. y en la llegada del general romano Tiberio Sempronio Graco. Bien, de la obra de Agustín Tejada, pues podríamos hablar de muchos temas. Podríamos hablar del profundo conocimiento que tiene de la época que describe en su obra. Es un tema muy importante en novela histórica. Él hablaría de novela épica. Podríamos hablar de lo ameno que es leer sus libros. Podríamos hablar de muchos temas, pero el tiempo que tenemos es limitado y me parece importante escucharle a él. Así que le voy a ceder la palabra. Con vosotros, Agustín Tejada. Pues muchas gracias por vuestra presencia, gracias al Ayuntamiento de Cadreita, al Grupo Escribere, por esta bonita invitación a este evento, ¿no? Bueno, dicho esto, yo voy a hablaros de mi último libro, de Furia celtíbera, y lo primero que me gustaría comentar es que, bueno, los términos celtíbero, celtíbera, celtiberia, son términos acuñados por los romanos. Es decir, la gente que vivía, ahora estamos en la Celtiberia, la gente que vivía por debajo del río Duero, por debajo del río Ebro, hasta las sierras de Cuenca, de Guadalajara, esa gente no se llamaba a sí misma celtíbera, no se llamaban celtíberos. Es decir, ahí vivía una serie de tribus, de pueblos, como eran los arébacos, o los pelendones, o los titos, los velos, los lusones, que eran los que estaban por aquí. Pero, ¿por qué razón los romanos llegan ahí y dicen, pues todos los que viven por aquí, estos son celtíberos? No sabemos por qué lo hacen. No sabemos si querían referirse a los celtas de Iberia, o simplemente, bueno, pues unos pueblos que no son ni celtas puros, porque eran los que vivían en Galicia, en Asturica, ni tampoco son los íberos de la costa, sino que es una mezcolanza y una cosa intermedia. No lo sabemos. Esto es todo hacer conjeturas, ¿no? Esto es lo primero que me gustaría aclarar, ¿no? Esta es la cuarta novela en la que yo hablo de la celtiberia, o de los celtíberos, y otras veces simplemente los he llamado celtíberos, ¿no? Como en Contrivia Leucade o en El último celtíbero, pero evidentemente aquí había que hacer una distinción.
hay que hacer una distinción y había que hablar de unos, de otros y de sus relaciones, ¿no? Cuando yo hago una presentación, si hay preguntas las contesto, y si no hay preguntas, pues me gusta un poco comentar cómo sale, cómo surge la novela, de dónde parte o qué me lleva a mí a escribir esa novela, ¿no? Entonces, para mí todas mis novelas, y muchas novelas históricas, yo creo, en gran medida, parten de la curiosidad del autor. Lo que pasa es que esta curiosidad a veces te pica en momentos que no son procedentes o en momentos que estás en otra historia y no procede desviarte y ponerte a ello, ¿no? Siempre hay un detonante. Para esta novela el detonante fue la batalla campal que hubo muy cerca de aquí, en el Moncayo, en las laderas del Moncayo. Lo que pasa que pues en ese momento yo posiblemente estaba investigando sobre las guerras sertorianas, es decir, 100 años después más o menos, y se me encendió esta luz de la batalla del Mons Caunus. Me pareció muy interesante, pero lo dejé ahí aparcado para otro momento, ¿no? Y cuando acabé mi binomio de las cruzadas, pues dije, bueno, pues este es el momento de retomar aquello que me interesó, ¿no? de la batalla del Moncayo. Y me puse a leer más, a investigar más sobre esta época. Y bueno, me surgen dos cosas ahí, ¿no? Primero, que el general romano que mandaba las legiones en aquel momento era Tiberio Sempronio Graco, con lo cual me acercó mucho más la historia porque es el fundador de Alfaro. Y dije, mira qué bien, mis amigos alfareños. Me interesó, ¿no? Otra cosa que me llamó mucha atención fue el darme cuenta, el saber que fue la primera vez en que los pueblos celtíberos se unían para plantar cara a Roma, porque hasta entonces no lo habían hecho, ¿verdad? Los celtíberos eran gente belicosa, eran, bueno, grandes mercenarios que ya habían luchado contra los cartagineses, pero después de unos años pues ven la necesidad de unirse todos contra Roma, y aquello pues me llamó la atención, ¿no? Y como digo, pues toda novela surge de la curiosidad. Evidentemente yo ya tenía el detonante para la novela. La campaña de Sertorio Graco, de Sempronio Graco, me iba a servir como hilo conductor. Pero cuando tú que dices, voy a escribir una novela, bueno, necesitas un hilo conductor primero, es decir, yo voy a empezar aquí, voy a acabar aquí. Yo tuve claro que la novela tenía que culminar en la batalla del Moncayo, la gran batalla del Mons Caunus, de la que, bueno, pues encontré cosas y me pareció brutal. Y me pareció un bonito colofón para la novela. Me faltaba el inicio. Bueno, si yo iba a seguir a Sempronio Graco, pues podía empezar la novela en el momento en que desembarca en Tarraco, como hacían todos los pretores, pero descubrí una escena que me pareció más interesante y la novela empieza en el Senado romano, con una escena muy curiosa, pero absolutamente histórica, ¿no? Que es cuando su predecesor manda una embajada al Senado, él estaba recién nombrado como pretor, y Quinto Fulvio Flaco manda 2 tribunos para decir que él ya había sometido la Celtiberia al imperio. Y claro, Graco se queda ahí un poquito ceñudo y le parece muy extraño. La historia dice que hizo muchas preguntas, evidentemente encaminadas a desentrañar la mentira de su antecesor, porque la Celtiberia estaba muy lejos de ser sometida, ¿no? Bueno, pues ahí es donde yo inicio la novela. La voy a culminar en el Moncayo, no voy a hacer spoiler ni voy a decir cómo acaba la batalla del Moncayo. Y me faltaban, evidentemente, los protagonistas de la novela. Bueno, Sempronio Graco va a ser muy importante en la novela, pero no va a ser el protagonista principal. ¿Y por qué? Pues, hombre, porque leí de Sempronio Graco y tiene cosas muy curiosas de su vida, ¿eh? Pero bueno, como todos los pretores, fue un hombre ambicioso,
que llegó aquí en busca de fama, de poder y de dinero. En ese sentido fue como cualquier pretor romano. Entonces yo siempre busco personajes que tengan una carga, una mochila de misterio a la espalda, algo que haya que desentrañar, ¿no? Y si además yo presento a un general romano perfecto, deja ya muy poco espacio para otro personaje que me va a dar más rendimiento, como es el centurión elevado, alegado por el propio Graco, Máximo Bento. Es decir, todo de lo que carece Graco lo tiene Máximo Bento, porque lleva ya 15 años peleando en Hispania y se conoce al dedillo pues todas las estrategias celtíberas, se conoce la sociedad, se conoce los trucos, sabe cómo combatirlos, y todo lo que no me da Graco me lo va a dar Máximo Bento. Pero claro, esta es una historia que yo no iba a narrar en primera persona. Yo he narrado en primera persona bastantes novelas y me ha funcionado bien y me gusta mucho meterme en la piel del personaje y ser él. Pero en esta ocasión yo no quería ser un romano. Yo quería asistir esto es la primera guerra celtíbera. Yo quería asistir a esta primera guerra celtíbera desde dos ángulos. He dicho mal, desde tres ángulos distintos. Uno es el lado romano. Yo soy gran admirador de las legiones romanas, de sus métodos de lucha, de su logística. Es un cuerpo diseñado para pelear siempre en inferioridad. Es brutal lo que hacían las legiones. Yo lo admiro mucho, todo eso. Pero yo también quería describir y narrar esta primera guerra celtíbera desde el lado celtíbero. Y eso me lo iba a dar un protagonista celtíbero, de mi invención. Si leéis la novela veréis que aparece el gran Magilo, como a él le gusta llamarse, ¿no? Es un caudillo de los velos. Antes he citado pueblos, ¿no? Pues los velos es uno de los pueblos. Entonces, yo he querido avanzar en paralelo y a la vez viendo cómo pelean aquí los dos bandos, desde el lado romano, desde el lado celtíbero, y hay un tercer ángulo que a mí me parece también muy interesante, y es el siguiente. Cuando los pretorios romanos venían a Hispania, desembarcaban en Tarraco, zona sometida, todo el litoral mediterráneo estaba ya sometido, evidentemente, ¿y qué hacían ahí? Pues lo primero era hacer leva, es decir, reclutar soldados, guerreros hispanos para sus legiones, porque previamente a la Celtiberia ha quedado sometida pues todos los pueblos de la costa, los indiquetas, los ilergetes, los cosetanos, los ausetanos, los etanos, todos están ya sometidos. Aquí llegan los romanos y dicen, bueno, de esta ciudad quiero 500, de aquí 200, de aquí 100. Y eso está pactado, está firmado y tiene que ser así. Entonces, claro, podemos imaginar que esos jóvenes hispanos obligados a pelear contra sus primos hermanos celtíberos, en fin, de muy buen grado no van a ir a la batalla. Entonces yo he creado un personaje que se llama Ranes y que es un joven príncipe ibero, ilergete, pues eso, obligado a pelear por Roma. Y ahí también vamos viendo cómo se comportan estos auxiliares hispanos en esta primera guerra celtíbera, ¿no? ¿Qué aporta esta novela? A diferencia de las otras que he hecho sobre Celtiberia y los celtíberos, pues aporta una visión mucho más profunda, como digo, de la propia Celtiberia, de su idiosincrasia, de su sociedad, de su religión, de las relaciones entre los propios pueblos celtíberos, de la relación de estos pueblos con otros pueblos hispanos, como los vacceos, o los carpetanos, o los propios iberos. Es decir, es una novela más profunda en ese sentido, ¿no? ¿Y qué más puedo yo decir que no haga spoiler? Me llamó mucho la atención cómo se llegaría
me pregunté cómo se llegaría a esa gran coalición celtíbera. Y claro, me resultó demasiado obvio pensar que, pues mira, los titos mandaron una embajada a los velos de los arábacos unos a otros, quedaron en reunirse, y seguramente fue así, seguramente hablaron entre ellos y dijeron, oye, aquí hay que unirse. Pero eso era demasiado obvio, demasiado fácil, y tampoco funciona muy bien eso en la ficción, ¿no? Y yo he hecho algo más novelesco, que tampoco se aparta mucho de esto, y bueno, y tal vez pudo ser así. Entonces, el gran caudillo Magilo, como digo, líder de los velos, pues tiene un papel crucial en estas reuniones, en este arrastrar a unos, arrastrar a otros, y ahí vemos también quién lidera, quién ostentaba el papel de líder en esta coalición, que posiblemente fueron los arévacos. Pues posiblemente sí. ¿Y por qué? Pues porque, bueno, siempre nos tenemos que guiar por lo que nos dicen los romanos. Los celtíberos no han dejado nada escrito. Entonces, los romanos consideraban los más temibles a los arévacos. Posiblemente tuvieron ese papel predominante en la coalición. Sabemos más cosas de la relación de los celtíberos por los romanos. Se dice que los velos tenían sometidos a los titos, que los pelendones vivían en los picachos del Urbión porque habían sido allí aislados por los arévacos. Es decir, es una novela, como digo, que profundiza mucho en el funcionamiento de la celtiberia, ¿no? Y al final pues llegamos a lo inevitable, que es la gran confrontación del Mons Caunus. A Sempronio Graco hay que reconocerle el valor, eso sí. Es decir, meterse en la celtiberia más profunda con sus 2 legiones. Él llegó con una legión, se quedó con los veteranos de Fulvio Flaco, o sea, para de 2.000, 3.000. Luego, para el segundo año, le llegó otra legión de refresco, más los auxiliares íberos que llevara. Pero aún así, meterse en el Moncayo en plena celtiberia contra una coalición enorme de pueblos celtíberos, hay que reconocerle el valor. Eso entonces, en aquel momento, esto es coetáneo a la fundación de Gracurris. Efectivamente. Vale. Y en Gracurris, yo tengo entendido que esclavizó a pueblo, aparte del pueblo celtíbero, e incluso lo deportó a otras zonas, ¿no? Sí, por eso cuando leas esta novela verás que Sempronio Graco va a quedar como la mayoría de los predores, no va a quedar en un lugar, no va a quedar ascendido a un pedestal. Es decir, Graco, cuando funda Gracurris, yo lo ubico en el 178 más o menos, pues al acabar la batalla del Moncayo, ¿no? Sí, claro, esto siempre era así. Cuando los romanos fundaban una ciudad, por la razón que fuera, el asentamiento celtíbero o ibero desaparecía, más rápidamente, más despacio, pero desaparecía. Eso ha pasado en Alfaro, eso pasa en Osca, eso pasa en todas partes. Eso pasa en todas partes. Es así. Así que, bueno, pues es una novela en la línea de las que he escrito, pues una novela trepidante, con ritmo, fundamentada en la historia, hasta donde la historia nos cuenta. Y lo que no nos cuenta la historia, pues ya lo aporto yo con mi imaginación. Hasta ahí puedo decir. Eso te iba a preguntar, ¿qué grado de ficción has puesto en la novela? Que dentro de que está basada en hechos históricos, hay mucha parte ficticia, ¿o no? A mí me resulta imposible decir, pues mira, de esta novela el 20% es historia y el 80%... no me atrevo a cuantificar. Lo que yo hago con los datos históricos que me encuentro, como yo digo, es fabricar las paredes de la pecera. Es decir, yo de aquí no me puedo salir. Si la batalla del Moncayo fue en este tiempo, yo no me puedo salir. Si Gracurris fundó aquí, yo de ahí no lo puedo variar. Lo que no me aporta la historia es el agua que yo echo dentro. Es decir, lo que sí hago es preguntarme, siempre funciona la curiosidad, ¿no? Si yo leo que Sempronio Graco conquistó, asaltó la ciudad de Munda de noche y luego empieza a hablar, el historiador que sea,
de la siguiente batalla en Alces, digo, a ver, para un momento, o sea, conquistó Munda de noche, pero ¿eso cómo se hace? ¿Cómo? Con un fuego de artillería, de bolas de fuego, de carrobalistas, luego cuando... Entonces yo sí que ahí la mente empieza a elucubrar, empieza a conjeturar, y yo tengo que inventarme cómo fue la batalla de Munda. Y esto es lo que... pero este es el agua de la pecera, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tú te marcas, tienes un escenario real, una especie de paisaje en un cuadro, y luego los personajes los vas moviendo, son personajes de ficción. Efectivamente. Así es como yo hago mis novelas, y bueno, hay otras maneras también de hacerlas, ¿eh? Sí. No, además, ya lo he dicho antes, lo que tienes en tus novelas es que tienes una documentación increíble, que eso se aprende mucho en tus novelas. O sea, aparte de disfrutar leyendo de la novela, es que aprendes mucho en la historia. Sí, a mí, sinceramente, es lo que me gusta. Estamos contentísimos, de verdad. O sea, ha sido todo un éxito. Hemos visto la carpa llena todo el día, toda la mañana, maravilloso. Por encima de las expectativas, la librería, el cuentacuentos. Ha habido cantidad de familias comprando cuenticos ahí. De hecho, David decía que el año que viene, que vamos a repetir, traerán muchos más cuentos. Ha sido un éxito de cara a los niños, sobre todo también de los adultos. Muchísimas gracias de corazón. Nos queda algo muy, muy, muy bonito, que es compartir la comida, sentarnos a la mesa juntos, charlar, dialogar en torno a lo que sabemos hacer y lo que queremos hacer. Nos ilusionamos escuchando. Muchas gracias a todos de corazón. Muchas gracias, Berta, al Ayuntamiento, a la brigada. Mirad ahí, la brigada desde la... Puedo decir que desde las 6 de la mañana estaban ya trabajando. Ellos han salido muy prontito, todo el almuerzo, limpieza, colocar todo. Ahora, si os parece, pues pasamos a tomar un vermú o lo que queráis.